que en esta mañana nos escuchan y se conectan con nosotros. Voy a invitarles a que juntos adoremos al Señor y recordemos en esta mañana que Él es digno de recibir la gloria, la honra y la alabanza. Amén. Así que disponga su corazón. Gloria al que es digno de recibir honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria. Exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Gloria al que es digno de recibir honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria. Exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. A ti adoramos en esta mañana y reconocemos que solo tú eres digno de toda gloria. Manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria. Exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy. Señores, al que es digno de recibir toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza en esta mañana. A ti reconocemos, Señor, como el Dios de nuestro corazón, como el Dios de nuestra familia, y a ti te damos gloria, a ti te damos honra y alabanza, Señor. Muchas gracias porque solo tú eres bueno, Señor. Porque solo tú eres hacedor de maravillas, y hoy las familias se unen, hoy las familias, Señor, se unen en un solo espíritu. Señor, la iglesia en esta mañana se une para darte gloria. La iglesia en esta mañana se une para decirte, Señor, que queremos darte gloria, que queremos darte honor y alabanza a ti, porque solo tú te lo mereces. Porque no hay otro Dios como tú, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de ella. A ti sea la gloria, Señor. Dígalo conmigo. Queremos darte gloria y alabanza, levantando nuestras manos, exaltándote, Señor. Queremos darte gloria
queremos darte gloria y alabanza, levantando nuestras manos, exaltándote, Señor. Aleluya. Que Dios les bendiga. Muy buenos días, mis amados hermanos. Muy buenos días, Iglesia del Señor Jesucristo. Buenos días a los amigos que en esta mañana nos ven por nuestro canal de YouTube. Quiero invitarle a que usted me acompañe a la lectura de la palabra en este día, allí en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 17. Y leo en el nombre del Señor Jesucristo. Así que vosotros, oh amado, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria y hasta ahora el día de la eternidad. Amén. Damos gracias al Señor en esta mañana y oremos. Padre, te damos muchísimas gracias por tu palabra que en este día va a ser compartida. Que esta palabra, Señor, llegue a los corazones. Que hoy, Señor, una vez más tu nombre sea glorificado en cada corazón. Que tu palabra, Señor, corra, Señor, en nuestras vidas, Señor, trayendo esos cambios, Dios mío, trayendo conversión para aquellos que no te conocen, en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. El tema que en esta mañana quiero compartir es creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La vida se nos va cumpliendo. Cada día se acerca la hora de la realidad de nuestro cristianismo y será puesto a prueba, y el resultado dirá si hemos edificado sobre la roca o sobre la arena. En Mateo capítulo 7 versículo 24, que es la conclusión del Sermón del Monte, el Señor dijo: cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Edificó su casa sobre la roca. Es importante, mis amados hermanos, que hoy nosotros podamos hacernos algunas preguntas, podamos reflexionar en las palabras que el Señor Jesús ha dicho. Cualquiera que oye estas palabras y las hace, dice que es comparado con un hombre que edificó su casa sobre la roca. Pero también el apóstol Pedro nos está diciendo a nosotros: creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nos conviene
entonces examinarnos de vez en cuando cómo anda nuestra alma. ¿Avanzamos en las cosas espirituales? ¿Estamos creciendo? En una época, mis amados hermanos, como esta, es provechoso mirar de frente y de manera integral el tema del crecimiento cristiano, es decir, ¿estamos creciendo en la gracia? ¿Estamos avanzando? Esas son preguntas que hoy quiero que usted y yo reflexionemos. Cuando nosotros hablamos de la gracia, estamos hablando de algo que es 100% divino. El creyente que está en la esfera de la gracia está porque el Espíritu Santo de Dios le ha regenerado. Y una persona que está regenerada ama a Dios, ama a su palabra. Ama a esta palabra, a diferencia de aquellos que no conocen al Señor, de los impíos, del hombre natural, que no entiende las cosas espirituales. Entonces, quiero que miremos el primer punto en esta mañana y es crecer en la gracia es obedecer a Dios. Pedro nos está diciendo en segunda de Pedro que hemos leído, versículo 18, creced en la gracia. Este crecer es un mandamiento, es un imperativo, la necesidad que tenemos nosotros de crecer espiritualmente. Es un mandamiento que usted y yo debemos poner en práctica. Para poder crecer, tenemos que entrar nosotros a participar de eso. No crecemos automáticamente. Usted y yo tiene que disponerse para crecer. La palabra del Señor nos dice que Dios comenzó en nosotros una buena obra y la va a perfeccionar. Pero usted y yo debemos trabajar para que podamos crecer. Amén. ¿Cómo crecemos? Cuanto más conozcamos del Señor Jesucristo, vamos a crecer en lo espiritual, vamos a avanzar, vamos a madurar en la vida cristiana. Si quieres crecer, tienes que conocer más y más al Señor Jesucristo, pasar más tiempo con Él en oración, pasar más tiempo con Él en meditación. Pero sería bueno también que usted y yo hoy nos preguntáramos, ¿qué es crecer? ¿Qué es crecer para usted? Y quiero darle una definición sencilla, pero poderosa. Crecer es ir en aumento. Y es una buena definición porque se aplica a todo crecimiento. A un niño nace. Al nacer un niño, él está completo. Al nacer un niño, él ha nacido completo, no le falta nada, tiene todo formado. De esta manera, él entonces va a comenzar a crecer, él va a comenzar a madurar, él va a comenzar a ser una persona que se va a ir desarrollando. Lo mismo sucede en nuestra vida espiritual. Al nacer de nuevo, estamos completos. Al nacer de nuevo, estamos completos, dice la palabra. En Cristo, usted y yo estamos completos. Hemos nacido de nuevo, hemos conocido al Señor y entonces tenemos que avanzar, madurar. Alabado sea nuestro Dios para siempre. En Colosenses, capítulo 2, versículos 6 y 7, nos dice a nosotros, andad en Cristo de la manera como le habéis recibido, de la manera como le han creído, de la manera como lo han aceptado. Pero también el versículo 7 nos va a decir que debemos estar arraigados y edificados en Cristo. Amén. Entonces, el hecho de que en Cristo estamos completos, un cristiano nace de nuevo y está completo, pero él necesita desarrollar lo que el Espíritu Santo ha puesto en su vida, en su corazón. Alabado sea nuestro Dios. El crecimiento cristiano no es un cambio en su esencia, es un cambio en su desarrollo, en su madurez, de acuerdo a lo que ha recibido.
Amén. Usted no va a ser más hijo de Dios porque crezca o deje de crecer. Usted no va a ser más justo porque crezca o no crezca. Usted ha sido justificado. Bendito sea nuestro Dios para siempre. Entonces el crecimiento cristiano, el crecimiento espiritual nos va a permitir avanzar, madurar. Y hay algunos medios de esta gracia que Dios los ha dejado plasmado en su palabra. Y es la palabra misma, la oración y la iglesia. El apóstol Pedro nos dice a nosotros que debemos crecer cada día. Debemos avanzar. Y Proverbios capítulo 18, capítulo 4, versículo 18 dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Alabado sea nuestro Dios. Estamos llamados a crecer. Estamos llamados a obedecer el mandamiento. En Colosenses 1:10 dice: somos mandados a crecer, a madurar. Somos responsables en cuanto a nuestro crecimiento espiritual. Ahorita les decía, este crecimiento no cambia nuestra posición frente a Dios. Usted es un hijo del Señor. Usted es hijo del Señor, pero el hijo del Señor debe crecer. El creyente de verdad está en esta esfera de la gracia. Tiene al Espíritu Santo, mis amados hermanos y amigos, y al tener el Espíritu Santo le capacita para que pueda obedecer a Dios. El apóstol Pedro está diciendo que quiere que crezcamos para ser creyentes fuertes, sólidos. Y para esto debemos cimentarnos en la verdad, para no ser arrastrados por el error y por el engaño. Si usted lee el capítulo 4 completo de Segunda de Pedro, eso es lo que el apóstol Pedro nos está diciendo. El mismo versículo 17 nos dice a nosotros: para que no caigamos de vuestra firmeza, para que no caigamos en el error, sino que crezcamos en la gracia y en el conocimiento de nuestro amado y Salvador Jesucristo. Glorificamos al Señor. También nos va a decir allí en Efesios capítulo 4, versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Cuando tú y yo crecemos, cuando tú y yo vamos avanzando, vamos madurando, vamos a ir permitiendo que la palabra de Dios siga trabajando en nuestros corazones y nos permite librarnos del lazo del error, del lazo del enemigo, con sus engaños, con sus mentiras. La realidad del crecimiento de la gracia. Existe el crecimiento, mis amados hermanos. Ningún niño se queda allí como bebé. Por eso Pedro nos está diciendo que debemos desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos para salvación. Es una gran realidad. Usted y yo debemos anhelar crecer en esa gracia. Alabamos al Señor en esta mañana. Cuando estamos creciendo en gracia, mis amados hermanos, su sentido del pecado se está profundizando, su fe se está fortaleciendo, su esperanza se está haciendo más y más brillante cada día. Su amor va a ser más extenso, su espiritualidad va a ser más marcada, siente más el poder de la piedad en su vida y va de fuerza en fuerza y de fe en fe y de gracia en gracia. Entonces, crecer, mis amados hermanos, en la gracia es
obedecer al Señor. Es obedecer lo que el apóstol Pablo le está diciendo a estos hermanos que están esparcidos, a estos hermanos que están sufriendo. Y que más adelante vamos a mirar lo que Él quiere que usted y yo sigamos haciendo. Y hay unos fundamentos para crecer, para avanzar. El crecimiento existe, ya les decía, y el creyente tiene que recibir el consejo de la palabra, tiene que recibir el consejo de la Escritura, y es crecer. En 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3 dice: debemos siempre dar gracias a Dios por nosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunden para con los demás más y más. Esta era una iglesia, la iglesia tesalonicense, que iba creciendo, iba madurando, se iba fortaleciendo en fe, en amor y en esperanza. Esa es una iglesia que nosotros la podemos mirar como un modelo. La buena salud de un cristiano, la buena salud de una iglesia se puede medir por el crecimiento, por la prosperidad espiritual de cada persona. Un niño crece si tiene salud. Una planta crece si tiene salud. Un animal crece si tiene salud. Un árbol crece si tiene buena salud. Si no crece, algo anda mal. Algo no está funcionando bien. Si el cristiano no crece, no madura en el Señor, algo está ocurriendo en su vida, mis amados hermanos. Cuando usted crece, usted se siente una persona realizada, una persona feliz en su relación con Dios. Nos sentimos bien, le damos gracias a Dios porque usted está entendiendo a Dios, porque usted está comprendiendo al Dios que lo ama, porque usted está entendiendo que Dios es santo, porque usted está entendiendo que Dios es justo, que Dios es bueno. Alabado sea el Señor para siempre. Y el crecer en la gracia, mis amados hermanos, es un secreto de nuestra utilidad para otro. Usted quiere ser una persona útil en la obra del Señor, una persona útil en el cuerpo de Cristo, debe crecer para poder servir, para poder ayudar a otros, aquellos que están naciendo de nuevo, aquellos que son bebé en el Señor, y usted está allí para eso. Por eso el mandamiento es que deben ¿qué? Crecer en esa gracia del Señor. Nuestra influencia para el bien de otro. Como cristianos tenemos que ser personas que ejercen una influencia sobre los demás por nuestro crecimiento espiritual, nuestro testimonio. Y no hablo solamente de la iglesia, me refiero a aquellos que nos ven a diario, aquellos que están alrededor de nosotros, aquellos vecinos, aquellos que están en la oficina, aquellos con los que compartimos en el deporte, en los estudios. Ellos están viendo que usted y yo estamos creciendo. Bendito sea Él para siempre. No debería existir cristianos estancados. No deberían existir cristianos estancados con las mismas faltas, con los mismos pecados, con los mismos errores. Todos cometemos errores, todos fallamos, pero no podemos quedarnos estancados en las mismas situaciones. Crecer en la gracia es agradar a Dios. Crecer en la gracia es agradar a Dios. Y es maravilloso, mis amados hermanos, pensar que haya algo en nuestras vidas, en estas criaturas humanas, pecadoras, que puedan hacer algo, y es agradar a Dios.
Dios ha puesto en nosotros su poder, la presencia de su Espíritu Santo en nuestras vidas, y Él te ayuda y Él me ayuda a mí a crecer, a madurar, para que le podamos agradar a Él. Mire lo que nos va a decir 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera en que aprendiste de nosotros, como os conviene, conducíos a agradar a Dios, abundéis más y más. Lo aprendieron. ¿De quién? Del apóstol Pablo. Del equipo que rodeaba el apóstol Pablo. Vieron cómo estas personas se habían dispuesto a crecer, a conocer al Señor, y ahora era un ejemplo para esta iglesia, pero ellos a su vez habían aprendido también, como Él nos está diciendo, como lo habéis aprendido de nosotros. Os conviene, me conviene crecer, me conviene porque agrada a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y no solamente dice aquí la palabra, dice que abundéis más y más, es decir, tú y yo estamos llamados a crecer cada día, cada momento. Tú no puedes continuar en el mismo estado espiritual en que estabas en el año 2021. Este año 2022 tú tienes que haber crecido, yo tengo que haber crecido en ese conocimiento, en esa relación con mi Dios. Bendito sea el Señor. En Hebreos capítulo, leamos ahí Hebreos 13, dice, haced bien y de ayuda mutua, no olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada el Señor. Repito, es algo maravilloso pensar que personas pecadoras, arrepentidas, hoy podamos crecer para agradar a nuestro Dios. Ahorita les decía que el Señor pone el querer como el hacer por su buena voluntad en nuestras vidas. Pero el crecimiento en la gracia no solo es posible, sino que es algo de los cuales el creyente son responsables. Somos responsables de conocer al Señor. Una vez que usted y yo hemos nacido de nuevo, debemos crecer en el Señor. Colosenses 1:10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, creciendo, avanzando, madurando en este conocimiento. Hermano, este conocimiento acerca de Dios nos va a llevar cada día a una mejor comprensión del Señor. Este conocimiento de Dios te va a llevar a causar un cambio gradual en nuestras vidas. Hay algunas preguntas que tú y yo deberíamos hacernos en esta mañana. Y quiero preguntarte, ¿cuál fue la última vez que asististe a una conferencia sobre los atributos de Dios? Es más, te hago una más sencilla. ¿Cuál fue la última vez que fuiste a una capacitación? ¿Cuál fue la última vez que te estuviste congregando para recibir el mensaje de Dios? Estamos llamados, mis amados hermanos, a crecer para que esos cambios graduales se vayan dando en nuestras vidas. El que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará. Dios ha hecho una obra maravillosa en tu vida y en mi vida, pero tú eres responsable de ese crecimiento. Tú eres responsable de tu madurez espiritual. Tú tienes que seguir avanzando. Tú tienes ese nuevo principio. Tú tienes el Espíritu Santo en tu vida. Y es tu deber solemne no dejar que se apague el Espíritu que está en tu vida. No dejes que el Espíritu Santo se apague. No dejes que las ruedas de tu carruaje del alma giren con dificultad. Permite que pueda girar
con facilidad. Alabado sea nuestro Dios. No debe descuidar tu crecimiento espiritual. El descuidar el crecimiento espiritual te despoja de privilegios. Por ejemplo, ya te decía, contristas al Espíritu Santo. Cuando uno deja de crecer, muchas veces empieza a buscar culpable. El pastor, los líderes, o culpa a la esposa, o culpa al esposo, o culpa a la familia. Pero no, mis amados hermanos, Pedro le está diciendo a la iglesia que debe crecer. Y quiero que en segundo lugar miremos las señales del crecimiento de la gracia. ¿Cómo comprobar que alguien está creciendo? ¿Cómo podemos comprobar que alguien está creciendo? Muchas veces no nos damos cuenta cuando nuestros hijos van creciendo. Pero cuando tú le vas a poner la ropa o los zapatos, tú te das cuenta que él sí está creciendo. Ya ves que no le queda lo mismo de largo y es porque ha avanzado. De igual manera, mis amados hermanos, cuando nosotros crecemos, se va a notar y van a ver algunas señales. Y una de esas señales es crecemos en humildad. Un incremento en nuestra humildad. Procuramos día a día estar humillados y conocer más nuestra nulidad. A medida que crecemos hacia abajo, en humildad debemos procurar crecer hacia arriba, aproximándonos más y más a Dios. Una de las características que el Señor nos enseñó a nosotros es ser humildes. A veces despreciamos, mis amados hermanos, a nuestros hermanos en la fe. Pero el que desprecia lo pequeño, dijo un escritor secular, poco a poco caerá. Entonces tenemos que tener esa humildad, procurar estar humillado cada día y conocer más nuestra nulidad. Hermano, usted y yo estamos en una relación con Dios, en una comunión con Dios por su gracia, por su misericordia. Tú debes crecer. Cuando tú y yo estamos creciendo, nuestra alma cada día, cada mes, ve lo pecaminoso e indigno que somos. Y podemos exclamar como aquellos grandes hombres del Señor que dijeron, he aquí yo soy vil. Dijo Job. Abraham dijo, soy polvo. Isaías dijo, soy un hombre inmundo. La humildad, mis amados hermanos, entre más me acerco a Dios, más y más veo su santidad, pero también veo cada día cuán pecador soy yo y que necesito vivir una vida sometida a Él, obediente a su palabra. Dios es perfecto. Cuando tú y yo estamos creciendo en humildad, nos hacemos más sensibles a las cosas espirituales. Un aumento en la fe y amor por nuestro Señor Jesucristo se tiene que dar en nosotros. Un aumento en la fe y amor por nuestro Señor Jesucristo se debe desarrollar. El hombre que está creciendo, el alma que está creciendo, encontrará cada año más y más de Cristo. Sabrá cuán maravilloso es el Señor,
puede descansar, se deleita en Jesús. Para este hombre que su amor y su fe está aumentando con el Señor, se deleita. Para él no hay otro deseo, hay hambre, hay deseo en su vida. Y puedes clamar como el siervo, dice la palabra, brama por las corrientes de las aguas. Tu alma debería clamar también por más y más del Señor. Tú debes tener un profundo deseo por el Señor, una profunda sed por el amor del Señor. Si tú no deseas conocer más y más del Señor, entonces no lo estás amando. El amor tiene como característica dar más y más cada día. Siempre estés clamando más cerca. Pero déjame decirte también, mis amados hermanos y amigos, que la ausencia de Cristo es infierno, pero su presencia es cielo, pero su presencia nos descansa a nosotros, nos da descanso. Debe haber esa humildad, debes crecer en fe, en amor, pero también debe haber un aumento en tu vida de santidad. La Biblia dice que nuestra santidad es un proceso. Vamos siendo santificados día a día. Y esa es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Y esa es la voluntad de Dios, un crecimiento más y más en nuestras vidas. Entre más tú te acercas a Dios, entre más tú avanzas ese conocimiento de Dios, tú te verás cuán vil eres tú, pero qué hermoso y santo es nuestro Dios. Y te llevará a alejarte del pecado, alejarte de lo malo, porque tú quieres crecer y agradar a Dios. La manera correcta de crecer es de crecer a los ojos de uno mismo. Te doy un versículo para que lo leas. Salmo 22, versículo 6. Job 42, versículo 6. Cada día te sentirás más indiferente al pecado. Cuando nos sentimos más indiferente al pecado, esta es una señal de que estás creciendo en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Un aumento de nuestra espiritualidad en nuestros gustos, en nuestra mente, un interés día a día por las cosas espirituales. Tú y yo no debemos descuidar nuestras obligaciones. Nuestras obligaciones en el mundo, nuestros deberes en el mundo. Empezamos a elegir nuestros amigos. Y sería bueno preguntarte en esta mañana, ¿con quién pasas más tiempo? ¿Con hombres de Dios o con personas que no conocen al Señor? ¿Te pareces más al Señor cada día o te pareces más al mundo? Eso sería bueno que tú y yo nos preguntáramos en esta mañana. ¿O está habiendo un aumento espiritual en tu vida, en tus gustos? También, mis amados hermanos, estas señales de crecimiento se refleja en unidad y amor. Una de las características de un creyente que crece en la gracia es la unidad y el amor que tenemos unos para con otros. El Señor le dijo en Juan capítulo 35, en esto sabrán todos que son mis discípulos si tuviere amor los unos por los otros. Nosotros tenemos que recordarnos que Pedro le estaba escribiendo a hermanos que estaban sufriendo, que estaban esparcidos y que vivían en situaciones extremadamente difíciles.
Pedro sabía que a pesar de todo, estos creyentes debían trabajar unidos. Necesitaban respaldarse los unos a los otros. Necesitaban una comunidad donde pudieran hallar amor y unidad. Y él les está escribiendo allí en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22, puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos. Un amor sincero, ser obediente a la verdad. Por eso es un mandamiento el crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Ser obediente a la verdad quiere decir que uno ve a los otros con los lentes, no ve a los otros con los lentes distorsionados de sus propios prejuicios. Aprende a ver a los demás como Dios los ve. Los ama tal cual como Dios los ama. Esta obediencia a la verdad ejerce sobre nosotros un efecto purificador. Nos purga, mis amados hermanos, de perspectivas equivocadas, de perspectiva limitada. Nos purga no solo de estas perspectivas limitadas que a veces tenemos, sino que también de prejuicio y de resentimiento y de sentimientos heridos y de rencores. La palabra nos está diciendo, puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras ¿qué? Alma. Y tiene un propósito para un amor sincero. ¿Qué dice? Para un amor sincero. La pureza del alma nos ayuda a amarnos los unos a los otros sin motivos escondidos. Nos lleva a amarnos sinceramente. Nos ayuda a desechar la hipocresía. Eso es crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor. Ahora, mis amados hermanos, el amarnos, el amor honesto, no nos hace ciegos a las faltas de otros. O sea, yo te puedo amar a ti con todo mi corazón, pero eso no implica que yo sea ciego para ver las faltas de otras personas. Porque si estás cometiendo un error o estás haciendo algo malo, yo tengo que ver eso. Entonces el amor honesto no nos hace ciego a la falta de otro. Más bien nos da la gracia para poder decirle la verdad en amor y para pasar por alto alguna de esas faltas. Me la acerco al hermano, pero le voy a decir la verdad con amor. Porque amo a mi hermano. Porque amo de corazón puro. Entonces, mis amados hermanos, tiene que haber un aumento en nuestro amor. Allí nos dice, crecer también en amor. Y debemos pedirle al Señor que nuestro amor sea más amplio, más sincero, más intenso, más práctico, que fluya en cada pensamiento y palabra y obra. Cada vez que tú y yo estamos más llenos de ese amor, debemos pedirle al Señor, ayúdame a crecer para amar a otro. Yo le ruego al Señor honestamente que me ayude a amar cada día a mis hermanos. Eso no implica que tengamos algunas diferencias, aunque podamos tener choques, pero si nos amamos podemos sanar. Cada vez debemos estar más llenos de ese amor por todos, cristianos y no cristianos, pero como dice la palabra, pero especialmente por los hermanos. Amamos, porque también, mis amados hermanos, estamos creciendo en el amor, entonces va a haber un celo y diligencia en tratar de hacer el bien a las almas. Va a haber un interés por la salvación de los pecadores. Y en tercer lugar, mis amados hermanos,
hay unos medios para crecer. Hemos visto que crecer en la gracia es obedecer, porque es un mandato. Hemos visto que crecer en la gracia hay algunas señales. Le hablaba de la humildad, del amor, pero hay otros medios muy importantes para que usted y yo crezcamos. Santiago capítulo 1 versículo 16, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Y usted sigue leyendo el capítulo, el versículo, nos va a decir donde Dios no cambia, donde Dios no cambia de pensamiento, Él es inmutable. Él quiere que usted y yo crezcamos en la gracia y que usemos estos medios para poder lograr ese crecimiento. Y ahorita le decía, Dios hace una parte. Dios va perfeccionando nuestras vidas. Él comenzó un trabajo y no descansará. Pero tú y yo, al nacer de nuevo, al tener el Espíritu Santo que nos capacita, ahora tú y yo tenemos que ser diligentes. Pedro nos dice, pero vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Pero hay una palabra que quiero que resaltemos en esta mañana, y es la palabra añadid. Ahí la palabra añadid es crecer. Cuando usted añade, ¿qué pasa? Crece, ¿cierto? Y esa es la palabra que está usando Pablo. El apóstol Pedro quiere que usted crezca en estas virtudes, en estas cualidades. Dice, creced en el conocimiento, en carácter, dominio propio. Pero hay, mis amados hermanos, también este otro medio de crecer es la oración. Y es la oración privada. Es la oración que tú y yo debemos tener con el Señor todos los días. La oración es el oxígeno del creyente. La lectura de la palabra es el alimento que el alma necesita. Creced como niño recién nacido. La leche espiritual, la palabra no adulterada para que crezcas. Pero también hay algo maravilloso, y es que tú y yo debemos crecer en la meditación. Muy pocos de nosotros meditamos en la palabra. Tenemos el programa Meditando en la Palabra. Y quiero definirle, hay muchas definiciones acerca de la meditación, pero quiero que escuche atentamente lo que le voy a leer. Dice, la meditación es una firme inclinación de la mente hacia algún tema espiritual. Discutiendo con nosotros mismos hasta arribar a algún resultado provechoso. Repito, la meditación es una firme inclinación de la mente hacia algún tema espiritual, discutiendo con nosotros mismos hasta arribar a algún resultado provechoso. Usted puede meditar. Por ejemplo, cuando dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Y usted y yo nos enfocamos allí a meditar en esta frase, en esta palabra, en esta oración que el Señor está haciendo allí. Y cuando lo hacemos, mis amados hermanos, esto produce en nosotros crecimiento. Pero también la meditación es una reflexión profunda y seria sobre algún punto de la enseñanza cristiana para fortalecernos contra la carne, el mundo, el diablo y llevarnos hacia adelante al reino de los cielos.
Es necesario que como cristianos aprendamos a meditar en la palabra, a meditar en la Escritura, a meditar en las promesas que Dios ha hecho. Alabamos a nuestro Dios. Qué importante es, mis amados hermanos, que usted y yo empecemos a meditar en esa palabra. Decía, tenemos que tener esa comunión regular y habitual con el Señor Jesucristo, ese hábito diario, esa conversación que el cristiano necesita tener entre el creyente y su Salvador. Y esto, mis amados hermanos, solo sucede con fe y oración. Es una meditación entre el novio y su esposa, entre la cabeza y sus miembros, entre el abogado y su defensor, entre el pastor y sus ovejas. Usted tiene un problema y busca un abogado para que lo defienda. Y usted tiene que tener esa relación con él. Y eso es lo que Dios nos está diciendo a través de su palabra. Debemos acercarnos a Él. Es decir, tratar de acercarnos a Dios, aferrarnos a Él, aferrarnos más y más a Él, con confianza, como ese amigo cariñoso y personal. Eso es crecer. Esto es comunión. Y quiero decirte, mis amados hermanos y amigos, nadie jamás podrá crecer en la gracia si no ha tenido una comunión habitual con Cristo. Los grandes problemas que como cristianos tenemos, como oveja tenemos, es que no tenemos una comunión con el Señor constante, habitual. Tenemos comunión con otras cosas que nos roban el tiempo. Y si tú quieres crecer, tienes que ser diligente, tienes que invertir tiempo en eso que es lo más grande, lo más maravilloso que el ser humano pueda tener, que es comunión con nuestro Dios. Usted y yo tiene que comprender en esa meditación qué implica, qué es podernos acercar a Él cada día. Usted puede recurrir a Él primeramente ante cada necesidad, porque usted lo conoce. Hablar con Él acerca de cada dificultad. Consulta con Él cada paso. Es decir, cuando usted y yo tenemos esa comunión con Dios, le contamos a Él todos nuestros problemas, sufrimientos, victoria, nuestras alegrías. Nos apoyamos en Él como si no tuviéramos a quién más ir. Y realmente el creyente no tiene a otro a quien más ir, sino al Señor. Pedro dijo, ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabra de vida eterna? Y por último, mis amados hermanos, crecemos en la gracia cuando nos vinculamos a la iglesia. Una vez que el creyente conoce al Señor, debe crecer, debe seguir creciendo, avanzando en este conocimiento acerca de Dios. Y esto te va a llevar a una mejor comprensión de Dios. Este conocimiento te va a ir ayudando cada día. Tú vienes a la iglesia, te congregas. La palabra nos dice a nosotros que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Tú lo puedes ver allí en Hebreos 10, capítulo 24, capítulo 10, versículo 24 y 25. La iglesia nos permite, mis amados hermanos, animarnos. Eso es importante. Ayudarnos espiritualmente, estimularnos. Es más, la Biblia nos está diciendo en Hebreo, tanto, veis que aquel día se aproxima. El acercarnos a Dios
El autor nos está relacionando en no dejarnos de congregarnos con algo que es importante, que nos está invitando. No te dejes de congregar. Algunos podrán decir, yo recibo la palabra por medio de este canal y me siento muy bien. Y yo te felicito si tú estás viendo en estos momentos. Pero déjame decirte que cuando tú y yo podemos venir a la iglesia y no lo hacemos, estamos haciendo algo que va en contra de la palabra. Porque la palabra te está diciendo que tú no debes dejarte de congregar como algunos tienen por costumbre. Y cuando tú vas en contra de la palabra, te pones en peligro. El propósito, uno de los propósitos, mis amados hermanos, de la iglesia, es que nos permite, ya decía, ayudarnos espiritualmente, estimularnos los unos a los otros. Pero parte de la iglesia es ayudarnos a salir adelante en medio de las luchas, aún de los pecados, de los problemas, y poder crecer en el Señor. Ese es uno de los propósitos. Tú y yo le cantamos juntos, tú y yo le adoramos juntos, y eso es lo que la palabra nos dice. Crecemos en esa gracia maravillosa del Señor cuando tú y yo nos congregamos. Crecemos mediante la fe. Tú puedes leer Hebreos 10, versículo 22, versículo 35 y 36. Crecemos en la gracia, en la fe, que es la gracia fundamental. Crecemos en las promesas más firmes de lo que hemos hecho hasta ahora. El deseo de Dios es que tú crezcas en fe, en plenitud, en constancia, en simplicidad, que crezcamos en carácter, mis amados hermanos, en el carácter de Dios. Que tú crezcas en el poder de Dios, en la gracia de Dios, en la misericordia de Dios. Que puedas confiar en el Señor. Para eso debes congregarte, debes leer tu palabra, debes leer esa palabra del Señor. Crecemos en esa gracia por medio de la palabra. Con esa palabra tenemos ese contacto. Repito lo que Pedro dijo, que debíamos anhelar la palabra como niño recién nacido. En la palabra tú encuentras los nutrientes para que crezca, para que madures en el Señor. Recordamos que la palabra es la revelación de Dios y necesitamos acudir a ella para saber quién es Dios, cómo es Dios. Estas palabras actúan en nosotros de una manera transformadora. Es la misma palabra que nos está diciendo cuando tú y yo nos congregamos, recibimos esa palabra, somos renacidos por la palabra de Dios y tiene ese poder para hacernos nacer, tiene el poder para santificarnos. El Señor dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Conocer a Dios, crecer en gracia, es tener vida eterna, es progresar en el conocimiento, es crecer en fidelidad. Cuando tú conoces a Dios, tú anhelas cada día serle fiel a Dios. Ese crecimiento, entonces, mis amados hermanos, está determinado por nuestra intimidad con Jesucristo. ¿Quieres seguir creciendo? ¿Quieres crecer en el Señor? Pues te he dado algunos principios, algunas pautas por las cuales tú puedes crecer en el Señor. Y quiero terminar en este día diciendo las siguientes frases. Que el Espíritu Santo nos permita crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo.
que podamos crecer en la gracia, pensando constantemente en el amor de Dios que Él ha revelado en la faz de Jesucristo, que cada día tú y yo pensemos en los oficios de Cristo, en los estados de Cristo, en la obra, en su muerte y en su resurrección. Mis amados hermanos, Dios nos siga bendiciendo en esta mañana.